Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes, que Él los bendiga. Yo creo que cuando las personas oyen, dan atención a la palabra de Dios, ellas son bendecidas, porque Dios habla, Dios enseña, Dios orienta, Dios guía para que las personas, Él da la dirección para que las personas puedan seguirlo y recoger buenos frutos. Mire solamente, nosotros hemos hablado sobre el reino de Dios, el reino del mundo, el reino de Dios. Nosotros hemos hablado al respecto de Pablo, ¿no es? Usted ve que la historia de Pablo refleja bien lo que era el reino del mundo, el reino de este mundo y el reino de Dios. El apóstol Pablo era un fuerte perseguidor de la iglesia de los cristianos. ¿Por qué? Era que él perseguía a la iglesia, él perseguía a los cristianos. ¿Qué lo motivaba a perseguir a los cristianos? Porque los cristianos estaban viviendo sobre el dominio, la dirección del Espíritu Santo, del reino de Dios. Y quien vive en el reino de Dios, con certeza, es perseguido por los que viven en el reino del mal, el reino del mundo, el reino del infierno. Entonces, el apóstol Pablo vivía en el reino de la religiosidad. El apóstol Pablo vivía persiguiendo a aquellos que querían solo el bien. Y en contrapartida, él, Pablo, solo quería el mal de ellos. Pero Pablo tenía una cosa de buena que Dios aprecia demasiado, que se llama sinceridad. Pablo perseguía el reino del mundo, o mejor, el reino de Dios, que es el reino de los cristianos, porque, porque él creía con sinceridad en el reino que estaba viviendo, el reino de la religiosidad, el reino de la ley inflexible, ojo por ojo, diente por diente. Él había aprendido esto de niño. Entonces, él estaba queriendo que todo el mundo también se sujetase a la ley del ojo por ojo, diente por diente. Entonces, Pablo vivía en el reino de las tinieblas, el reino del mundo, de la religiosidad. Y cuando él tuvo un encuentro con el Señor Jesús, es claro que él se entregó espíritu, alma y cuerpo. Y de perseguidor se volvió perseguido. ¿Por qué? Porque ahora él estaba insertado en el reino de Dios. Y los compañeros de él ahí de la religión aún estaban en el reino del mundo, el reino de las tinieblas. Ahora, el apóstol Pablo entonces pagó con su propia vida el precio de estar en el reino de Dios. Y Jesús dice eso. Jesús alertó a sus discípulos antes de subir al cielo. Él dijo, bienaventurados, porque cuando ustedes fueran perseguidos, difamados, cuando fuesen injusticiados, bienaventurados seréis, porque por causa de mi nombre, o sea, por causa
del Señor. Yo soy el Rey de los Reyes, díjese Jesús. En otras palabras, yo soy Rey. Yo vine a este mundo para dar mi vida por aquellos que quieren la verdad, que buscan la verdad, que son sinceros, fuera que estén viviendo en la mentira, quieren la verdad. Yo vine a dar mi vida. Entonces, para entrar en mi reino, es preciso negar el reino del mundo, el reino de las tinieblas. Yo estaba pensando ahora, hace poco, conmigo, con mis botones. Por ejemplo, ahora mismo, en este momento, antes, ahí en Brasil, son las 3 horas de la madrugada. Y este es un horario, digamos así, difícil de estar despierto. Las personas están durmiendo, descansando, etc. Pero para entrar en el reino de Dios, para recibir el Espíritu Santo, que es el Espíritu del reino de Dios, hay personas que se levantan antes de las 3 horas para buscar a Dios. Y eso no es una cosa normal, no es una cosa común. ¿Por qué? ¿Quién tiene este interés en interrumpir el sueño por la madrugada, especialmente a las 3 de la madrugada, antes de las 3, y buscar a Dios? ¿Quién? En este mundo, en un mundo de tantas ofertas, de tantos placeres, en un mundo donde usted agarra su teléfono, su celular, que carga en el bolsillo, y usted trae hasta usted carga el mundo dentro de su bolsillo. Y todas las veces que usted abre el celular, usted tiene acceso al mundo entero, a todas las informaciones de placer, informaciones de todo lo que no sirve del mundo. También hay informaciones buenas cuando la persona se interesa en buscar la palabra de Dios, en buscar las cosas de Dios, en buscar oír la palabra de Dios. Entonces, ustedes que están unidos con nosotros en este momento, con certeza ustedes están buscando el reino de Dios. Ustedes están sacrificando el sueño, la mejor parte de la noche, para entrar en el reino de Dios, oír la voz de Dios, recibir informaciones, orientaciones, la dirección del Espíritu Santo. Eso es extremadamente importante para quien realmente quiere recibir el Espíritu Santo, el sacrificio. El sacrificio, Pablo sacrificaba cuando él estaba en el reino del diablo, él sacrificaba para el diablo. Él quería agarrar a las personas que eran del reino de Dios y matarlas, o arrastrarlas, o dejarlas prisioneras, porque él estaba en el reino del mal, el reino de la mentira, el reino del engaño, de la ilusión, el reino de la hipocresía. Pero cuando él tuvo un encuentro con el Señor Jesús, inmediatamente él dejó de ser perseguidor para ser perseguido. Ahora él estaba del lado de los cristianos y estaba sufriendo las consecuencias de lo que es vivir en el reino de Dios en este mundo, porque quien vive en el reino de Dios en este mundo es obvio que va a ser injusticiado, va a ser odiado, va a ser perseguido, va a ser difamado, va a sufrir sus tribulaciones por causa de la fe.
causa del Señor Jesús. No es por causa de sus intereses personales, su sufrimiento, porque quieren conquistar una vida mejor. Son el sufrimiento por causa de su fe en el Señor Jesús, por causa del reino de la luz, del reino de Dios. Y yo quería que usted meditase conmigo en lo que nosotros estábamos ayer meditando y escribiendo sobre el inicio del reino de Dios en este mundo. Alguien ha de preguntar, ¿cómo es que Dios permitió el reino del mundo, el reino del diablo? Dios no permitió, Dios hizo el reino de Dios. En mi entendimiento, y usted debe pesar mis palabras. Usted debe confirmar palabra con palabra que yo hablo, porque yo soy hombre, sujeto a errores, a fallas. Entonces, confirme estas palabras con respecto al reino de Dios, porque yo entendí en mi espíritu, yo entendí que el reino de Dios comenzó con la creación de los cielos y de la tierra. Es esto lo que yo entendí. Ahí usted va a entender también. Vea, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. Los cielos que Dios creó es el universo. No es el cielo donde Dios existe, está, sino los cielos, quiere decir el firmamento. Él creó el firmamento y ahí colocó el sol, la luna, las estrellas, etcétera, etcétera, etcétera. Y la tierra. La tierra entonces era lo menor. Él hizo muchos planetas. Hasta la tierra, en el universo, la tierra es como un granito en medio de toda la arena que existe en el mundo. Es como un granito. Pero Dios encontró por bien hacer su reino allí en la tierra. Y Él, cuando creó los cielos y la tierra, usted puede ver eso en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Los dos primeros capítulos hablan de la creación. Dios creó todo perfecto. Dios creó el reino de Dios en la tierra. Ese es mi entendimiento. Él creó el reino de Dios en la tierra. Creó la tierra y en la tierra colocó el reino de Dios. El reino de Dios en la tierra era perfecto. Puede ver, puede confirmar eso en tu palabra, en la Biblia Sagrada, en el primer capítulo y los dos primeros capítulos de Génesis. Entonces, ¿cómo Él creó el reino de Dios en la tierra? ¿Qué fue lo que Él hizo? Él colocó una pareja en la tierra para que se desenvuelva, para que crezcan y se multipliquen, para que esta pareja venga a engendrar una familia divina, aquí en la tierra, perfecta. Pudiesen engendrar hijos y esos hijos viniesen a ayudar a Adán y a Eva a cuidar de este mundo, cuidar de la tierra. Está escrito eso ahí, en otras palabras. Entonces, todo era perfecto. El reino de Dios, todo era perfecto, perfectísimo. Solo que Dios colocó a Adán y a Eva como mayordomos de Él en la tierra. Quiere decir, mayordomo es aquel que cuida de la casa, de la hacienda, del lugar, para su Señor, el dueño. Dios colocó a Adán y a Eva como mayordomos de toda la creación, solo que
todo el mundo ya sabe. Adán y Eva resistieron a la orden de Dios, porque Dios había puesto el árbol del conocimiento del bien y del mal en medio del jardín y dijo, mire, no toques en este árbol, en este fruto. Y ellos desobedecieron la orden de Dios. Ahora, en lo que ellos desobedecieron la orden de Dios, la palabra de Dios, automáticamente ellos obedecieron la voz del diablo. Que quiere decir lo siguiente: ellos dejaron de servir al Creador para servir al diablo o a Lucifer. Con eso, Adán y Eva entregaron en bandeja gratuitamente para Satanás el dominio que ellos tenían de toda la tierra. Ellos tenían el dominio, está escrito. Lee allí capítulo 1, versículo 20-28. Ellos tenían el dominio de todo, Adán y Eva. Todo era perfecto, todo era perfectísimo. Y Dios les dio autoridad, les dio dominio sobre todo el reino de Dios. Pero ellos quisieron ser igual a Dios, conocer el mal también. Y el diablo, lo que el diablo quería allí en el cielo, el deseo de él allí en el cielo de querer ser igual a Dios, el diablo, ese espíritu, el diablo pasó para ellos y ellos quisieron también conocer el mal, porque el bien, ellos ya conocían y vivían en el bien, pero ellos quisieron conocer el mal y eso fue suficiente para que ellos fuesen expulsados del jardín del Edén. Y, obviamente, a la tierra que era perfecta, que era el lugar del reino de Dios, la tierra fue maldecida cuando Adán y Eva pecaron. Nosotros sabemos la tierra, el origen de ellos, que era bueno, fue maldecida. La tierra era bendecida, la tierra se transformó porque fue maldecida, fue maldita. Maldita. Dios habló: por tu causa, la tierra es maldecida, será maldita. Usted va a tener que sudar para comer el fruto de la tierra. Entonces, la tierra ahora va a producir cardos, espinas, y ustedes van a sufrir. Yo no puedo hacer nada porque ustedes decidieron eso por sí mismos. El reino de Dios, entonces, desapareció de la tierra. ¿Por qué? Porque toda la tierra estaba ahora contaminada con el pecado. Estaba sobre el dominio de ¿quién? El dominio de Satanás. Porque la palabra que usted oye, esa palabra es del bien o del mal. Ella le va a conducir a usted. Usted va a ser sierva, siervo de la palabra que usted oye. Si usted oye la palabra de Dios, usted va a ser sierva de Dios. Si usted escucha la palabra del mundo, va a ser siervo del mundo, obviamente del diablo. Esta es la realidad. Por eso es que Jesús mandó a predicar el reino de Dios. Ha llegado hasta vosotros el reino de Dios. El reino de Dios había sido arrancado de la tierra por causa del pecado. ¿Cómo? Es que el reino de Dios va a estar en una tierra contaminada, maldecida. Entonces, así comenzó el reino de las tinieblas, el reino del mal. Entonces, luego, en los primeros hijos, uno mató al otro. Caín mató a Abel por causa de la envidia y el pecado se fue arrastrando, fue siendo engendrado y multiplicado
Y es lo que estamos viendo. Dios no creó esta porquería de mundo que estamos viendo. Injusticias, crueldad, enfermedades, dolores, miseria, hambre, desempleo, hambre. No, nada de esto. Dios creó todo perfecto. Usted puede ver esto. Puede ver Génesis capítulos 1 y 2. Ya en el capítulo 3, usted va a ver la caída del hombre, el inicio del reino del infierno, del diablo. Usted va a ver el infierno en este mundo. ¿Qué es lo que Dios hizo para arreglar eso? Solo tuvo una manera. Él tuvo que venir a este mundo y dar la vida de Él para salvar, no al mundo, sino salvar a aquellos que son sinceros, aquellos que son verdaderamente sinceros. Porque la persona sincera, ella puede ser como Pablo, lleno de pecados, un hombre cruel, malo, perverso. Y él cuenta esto en su historia. Yo era un hombre malo, él cuenta, era el hombre del mal, hasta que yo oí la voz de Dios, que me dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cuando yo vi aquella luz, oí su voz, entonces mi vida cambió. Entonces Pablo dejó de ser cruel, malo, perverso, para ser un hombre que ahora vendría a dar su vida en favor de aquellos que sinceramente quieren vivir en la verdad. Entonces, por ejemplo, ahora mismo, cuando las personas están buscando a Jesús, buscando el bautismo con el Espíritu Santo, las personas están buscando ¿por qué? Porque ellas no están satisfechas con el reino del mundo. Ellas quieren vivir en el reino de Dios. Pero la mayoría no quiere eso. ¿Cómo es que nosotros podemos entender? Los que viven en el reino de este mundo han pensado, ¿cómo? ¿Cómo es que una persona llega al punto de sacrificar sus mejores horas de sueño, de descanso, de reposo, para buscar a alguien que es invisible? Pues es solo en la mente de aquellos cristianos locos es que esto sucede. Pues, gracias a Dios, la locura, para locura del mundo, la locura del mundo, la fe. La fe nos hace locos por Jesús, locos para entrar en el reino de Dios, locos para entrar en el reino de la verdad, de la vida eterna. Y solo quien la tiene puede evaluar. Entonces, solo por el hecho de usted de levantarse de madrugada todos los días para buscar el reino del Espíritu Santo dentro de usted, que es el bautismo con el Espíritu Santo, esto es una locura de la fe. Pero usted puede tener certeza de que Dios está viendo su esfuerzo, su sacrificio. Él está viendo, porque es lo que está escrito, que el reino de Dios es tomado por esfuerzo, por violencia, diciéndolo mejor. Entonces, para que usted entre en el reino de Dios, no es así bailando, no es alabando, no, mi amiga, mi amigo. No es con una adoración que usted entra en el reino de Dios. Usted entra en el reino de Dios violentando su naturaleza carnal. Porque la naturaleza carnal, la naturaleza humana, ella es contraria a la naturaleza divina. La naturaleza divina es vivir por el Espíritu, vivir por la palabra de Dios. Es vivir por lo invisible, luchar por lo invisible. Pero, obviamente, esto es locura para los que se pierden, infelizmente.
La mayoría se pierde porque ve esto como una locura. Pero ¿quién se esfuerza? ¿Quién se esmera? ¿Quién sacrifica su yo? Por ejemplo, muchas personas me han preguntado, nos han preguntado y hemos buscado responder con testimonios. Todos los días estamos colocando aquí testimonios de personas. ¿Qué fue lo que ellas tuvieron que pagar, qué tuvieron que hacer para recibir el bautismo del Espíritu Santo? Usted puede verificar que nadie recibió el Espíritu Santo en base a la adoración. Porque el loor, la adoración, tiene que ser en espíritu y en verdad. Y en cuanto la persona no tiene el Espíritu Santo, el loor de ella es de la boca para afuera. Son sensaciones, emociones vacías. Y Dios sabe. Dios sabe que eso es una realidad. Obispo, ¿usted está diciendo que yo no debo alabar a Dios? No, no. No estoy diciendo nada con que usted debe o no debe. Yo le estoy hablando lo que yo creo. Para que usted entre en el reino de Dios, usted tiene que sacrificar el mundo. Y a veces la persona es eludida con los sentimientos del corazón, con la fe del corazón. Ella es eludida, piensa que los loores la hacen entrar en el reino de Dios, recibir el Espíritu Santo. ¡No! Usted quiere un loor mayor, que usted sacrificar su yo, su voluntad, su carne, sacrificar su sueño por la madrugada, por ejemplo, para recibir el Espíritu Santo. Ese es el loor que Dios se agrada, porque cantar loores, usted escucha un himno, usted se queda cantando, participa de una vigilia y se queda cantando, cantando, cantando. Después sale de la vigilia en el momento de la guerra, que está afuera enfrentando las guerras. Los loores no te van a ayudar a vencer aquellas guerras. Usted tiene que actuar por la fe racional, la fe que no tiene sentimiento, la fe que usted va o no va, o es o no es. Esa es la realidad. Entonces, amiga, amigo, yo no estoy hablando contra el loor. Por lo contrario, yo estoy valorizando. El loor tiene que ser en espíritu y en verdad. Jesús dice, mi Padre busca adoradores que lo busquen en espíritu y en verdad. En espíritu, o sea, en la mente, en la conciencia y en verdad. O sea, de acuerdo con su palabra. Son estos que el Padre busca como verdaderos adoradores. Entonces, el loor tiene que ser sincero y la sinceridad viene de las profundidades del alma y con inteligencia, no con emoción, no con emoción. Pero regresando al reino de Dios, para que la persona entre en el reino de Dios, ella tiene que sacrificar la carne, porque es lo que está escrito. Está escrito. Aquellos que están en la carne y sangre, no heredarán el reino de Dios. Está escrito eso, ¿no está escrito? Si usted no sabe dónde está escrito, voy a dejarlo aquí, escrito para no olvidarnos. Voy a colocarlo aquí. Nadie entra en el reino de Dios en la emoción, en el sentimiento, en el corazón. No. Se entra en el reino de Dios cuando se sacrifica el mundo, el reino del mundo. Solo puede entrar en el reino de Dios si usted sacrifica el reino del mundo. No hay otra. No creo que haya otra alternativa, no creo, porque es lo que está escrito. Carne y sangre no heredarán el reino de Dios. No entran en el reino de Dios. Y Dios habla eso con respecto al loor. Jesús dice, el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu, inteligencia y en verdad, de acuerdo con su palabra.
¿Por qué es que Adán y Eva, por qué y cómo Adán y Eva podrían ser salvos? Comenzar de cero. Solo cuando creyeron o vengan a creer en el Señor y Salvador Jesucristo por la fe. ¿No conocían a Jesús? Yo creo que no conocían a Jesús, porque ellos eran alma viviente, y es lo que vamos a hablar mañana. Adán y Eva eran almas vivientes. Y para conocer a Jesús, la persona tiene que ser espíritu, nacida del Espíritu Santo. Y eso es el milagro que solo el Señor hace, solo el Espíritu Santo, solo el Señor Jesús hace. Quien nace del agua, quien nace de la carne es carne, quien nace del agua y del Espíritu, en espíritu, vamos a hablar mañana, pero por ahora se queda ahí. El reino de Dios ha llegado hasta ustedes. Vale la pena sacrificar. Continúe sacrificando. Si usted tiene que sufrir de dolor para entrar en el reino de Dios, vale la pena, vale la pena. Porque una vez usted entrando en el reino de Dios, obviamente el Espíritu Santo va a estar con usted. Él va a hacerlo percibir el reino de Dios. Él estará dentro de usted. Ahora, el reino de Dios no está en la tierra, está individualmente en cada persona que entrega su vida, que se rinden al Señor Jesucristo, que creen en aquel que vino en espíritu y dio su vida en favor a su alma, a su vida, en favor en los que en Él creen. Hablaremos mañana sobre este asunto. Que Dios los bendiga y hasta allá, en el nombre del Señor Jesús, gracias a Dios.